Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 13 de enero, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Jesús les predicaba la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y échate a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 13 de enero, día en que celebramos la memoria libre de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Antes de entrar de lleno a esta lectura que hemos escuchado para este viernes, quiero hablar un poco acerca de este santo. Siendo aún laico, fue elegido obispo de Poitiers hacia el año 350. Se convirtió del paganismo después de leer las Sagradas Escrituras, a las que fue un agudo intérprete, por defender en forma decidida contra los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el Concilio de Nicea. Fue deportado al Oriente durante 4 años. Cuando volvió a Poitiers, favoreció mucho la restauración de la vida monástica. Murió el 13 de enero del año 367. Que por intercesión de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, para este viernes penitencial 13 de enero, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, tomada del capítulo 2, versículo del 1 al 12, donde encontramos la pericopa de la curación de un paralítico. Y esta parte del Evangelio es emocionante, ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo sana a este hombre después de estar tendido en esta camilla durante tanto tiempo. Y dice que el Señor llegó a Cafarnaúm. Recuerde que
esta ciudad que queda a orillas del mar de Galilea, era la casa del profeta Nahum, Cafarnaum, casa de Nahum. Allí vivía Pedro. Allí Pedro tenía su casa y el Señor había puesto su sede. Recordemos que el Señor nace en Belén, vive sus primeros años en Egipto, después va a Nazaret y al cumplir los 30 años el Señor cambia a Cafarnaum para iniciar así su vida pública. Y allí estaba la casa donde vivía nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el evangelista, entró de nuevo en Cafarnaum, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. El Señor estaba en casa. Y entonces, al correrse la voz de que el Señor estaba allí en la casa, el Señor Jesucristo pues allí estaba descansando, estaba allí el Señor con sus apóstoles, y la casa se llena de gente, tanta gente que ya no cabía la gente ni en la puerta. Vea lo que dice el versículo 2. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. En ese momento sucede un acontecimiento bastante interesante, y es que 4 amigos de un hombre que estaba enfermo lo llevaron para presentárselo a Jesús, pero no encontraron cómo entrar, no pudieron entrar a aquella casa, no encontraron la manera. Y entonces se les ocurrió algo bastante interesante. ¿Qué hicieron? Lo subieron al techo y abrieron allí el boquete, la teja, la corrieron y lo bajaron, descolgándolo y lo pusieron delante de Jesús. Esto tiene unas connotaciones históricas bastante interesantes. Resulta, mis hermanos, que en los techos de la casa de la época ponían a secar la fruta, algunas verduras deshidratadas, y entonces creaban en las casas donde hacían esto, tenían esa costumbre, un boquete donde podían bajar la fruta o el alimento deshidratado y ponerlo en medio de la gente para que allí lo pudieran comer, lo pudieran compartir. Es decir, era para bajar aquello que estaba seco. Vea qué interesante. Los 4 amigos llevaron a un hombre que estaba seco en su interior, pero también en su exterior, y lo bajaron a Jesús. Jesucristo, nuestro Señor, entonces dice que viendo la fe de los que lo llevaban, dice el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, es decir, el paralítico no tenía fe, estaba seco por dentro, no tenía fe, estaba seco por fuera, estaba paralítico. Vea qué bonito esto, porque la fe del otro también cuenta. A veces nosotros ponemos nuestra mirada en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, y no hay fe, no creen en Jesús. Pero vea qué bonito esto, que la fe de uno también cuenta. Dice la Biblia, Hechos 16:31, cree tú en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La fe tuya cuenta, tu fe cuenta delante de Jesús. Y Jesús, al ver tu fe, puede levantar a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a ese esposo, a ese familiar, a ese amigo que está seco por dentro, que está tendido. Pero lo que sí tenemos que hacer es con nuestra fe ponerlo siempre a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento Jesús, viendo la fe de aquellas personas, le dice al paralítico, hijo, es decir, lo inserta dentro de su familia. Tus pecados te son perdonados. Es interesante lo que dice la Biblia de Jerusalén. La forma pasiva, tus pecados te son perdonados, indica que Jesús no hace sino aclarar y declarar el perdón que ya Dios ha otorgado al paralítico. Y los judíos se equivocan al reprocharle que pretende igualarse a Dios, pues el mismo Jesús es Dios. Qué bonito esto. Tus pecados te son perdonados, es decir, ya el Señor lo perdonó. Sin embargo, dice que estaban allí algunos enemigos de Jesús, entre ellos los escribas, y pensaban en sus corazones. Vea qué interesante. Aquí vemos la divinidad de Jesús de diferentes maneras, unas dimensiones totalmente diferentes. ¿Y cuál es? Primero, perdonando los pecados. Solamente Dios puede perdonar el pecado. Y segundo, conociendo los pensamientos más íntimos de la gente. Solamente Dios conoce el pensamiento más íntimo. Y ellos pensaban lo siguiente en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. Es una acusación muy fuerte, muy dura, porque en la época de Jesús 3 pecados acarreaban muerte: la idolatría, la hechicería, la blasfemia y el adulterio. El adulterio, la hechicería, la idolatría y la blasfemia. La blasfemia era
una acusación bastante fuerte. De hecho, fue la acusación que hicieron y por lo cual llevaron a Jesús hasta la cruz del Calvario, cuando dijo: el sumo sacerdote está blasfemando. Y vea qué interesante, siguen preguntándose en sus corazones: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo, o solamente Dios? ¿Quién más sino Dios? Jesús, ¿por qué los perdona? Porque Jesús es Dios. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Vea qué bonito, porque el Señor les va a aclarar por qué lo está haciendo. El versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Ahora sí le dice el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuántas personas hoy en día, en pleno año 2023, siguen pensando de la misma manera cuando ven a una persona confesándose? Dicen: ¿pero por qué se confiesan delante de un hombre? Si el hombre no puede perdonar pecados, si el único que perdona es Dios. Y claro que Dios es el único que perdona, pero Dios perdona al hombre a través del hombre, porque Dios no ha instituido como ministros a los ángeles. Dios escogió hombres en medio de los hombres para que ofrecieran sacrificio primeramente por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vea qué bonito esto. ¿Cuánta gente se pregunta lo mismo que los enemigos de Jesús? ¿Y quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y es el que perdona a Dios, solamente que Dios perdona a través de la iglesia. Y la iglesia ha designado como ministros ordinarios del sacramento de la reconciliación a los obispos y a los presbíteros. Obispos y sacerdotes son los designados para el perdón de los pecados. Ya el Señor lo dijo en San Juan capítulo 20, versículo 22. A quienes ustedes les perdonan los pecados en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y entonces el Señor Jesucristo conocía el pensamiento más profundo de estas personas y le responde de esta manera. Y entonces ya viene, mis hermanos, el versículo 11, cuando le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Claro, inmediatamente se levantó, tomando la camilla, y salió a la vista de todos, que quedaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto una cosa igual, jamás hemos visto cosa parecida. Yo me pregunto: ¿por qué el Señor Jesús le dice a aquel hombre que está tendido quién sabe cuántos años en esta camilla, que la tome y se vaya, si lo último que el hombre quisiera ver en su vida es una camilla? Sin embargo, la camilla representa el pasado, y así nos levanta el Señor. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No vaya sea que volvamos a cometer los mismos errores. Pidámosle al Señor que hoy nosotros nos podamos acercar al sacramento de la reconciliación y a través del corazón de la Virgen María pedirle al Señor que no solamente nos sane interiormente, sino también, como hizo con este hombre, físicamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, los invito a que hagamos oración. Señor, tú sabes que a veces quisiéramos que las cosas se dieran según nuestros propios caprichos o intereses. Enséñanos a caminar siempre a la luz de tu rostro. Tú que eres la fuerza, haznos fuertes y vigorosos en el amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada.
para hoy viernes penitencial, viernes 13 de enero, día en que celebramos la memoria libre de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Le pedimos al Señor que hoy nosotros nos podamos acercar humildemente al sacramento de la reconciliación para poder recibir el perdón del Señor y, si es posible, su sanación física y la sanación integral. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo que el próximo 21 y 22 de enero tenemos el Congreso de Sanación en la Granja La Inmaculada, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que si pueden acercarse a la Granja La Inmaculada, los espero para que compartamos este gran evento por los enfermos y por los oprimidos. Recuerden, la Granja La Inmaculada queda en el Casanare, departamento del Casanare en Colombia, municipio de Paz de Ariporo, en la Granja La Inmaculada. La vereda se llama La Barranca, vereda La Barranca, cerca del megacolegio. Ahí ustedes preguntan dónde queda la Granja La Inmaculada. Es un lugar que ya ha venido teniendo algún reconocimiento de la comunidad y ya saben la ubicación. Así que los espero en este hermoso refugio llamado la Granja La Inmaculada. Recuerden también que el 11 y 12 de febrero estaremos en México, en Jalisco, en Cajititlán, a 40 minutos del aeropuerto, en el fraccionamiento Tres Reyes. Allí vamos a estar sábado y domingo, también desde la mañana hasta la noche, compartiendo con el hermano José Luis, el de Cristo y tú, católico y gracia plena, este hermoso congreso por los enfermos y por los oprimidos. Recuerden también, mis hermanos, que estamos en una campaña tratando de recaudar algún dinero para poder iniciar con la construcción de la Casa Teotocos, que es una casa sacerdotal dentro de la Granja La Inmaculada. Y también para seguir adelante con esta evangelización a través de los medios. Por esa razón les pido, extiéndanme una ofrenda voluntaria, lo que Dios quiera. Ustedes me piden a mí cuánto, Padre, yo les diría $1 para la evangelización. Pero lo que ustedes quieran en sus corazones lo pueden donar. Yo en pantalla les he dejado las cuentas bancarias de Colombia y de Estados Unidos, pero hay un medio que es muy fácil, que se llama PayPal. Ustedes pueden hacer llegar la donación al link que les dejé en pantalla. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al 100 por 1. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, no siendo más, imparto sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.